direcciones las tienen mal. ¿Dudas? Vi que todos repasaron mapas de memoria, vieron ampliamente el video. ¿Dudas de memoria? Seguimos con guión. ¿Seguimos? Bueno, la clase de hoy es divertida. Les va a venir bien el video porque hay 3 diapositivas y pizarrón que va a quedar chico. Habíamos estado viendo lo último que habíamos visto el otro día era cómo conectábamos un registro, y que esto se pudiera escribir y leer desde un procesador. ¿Sí? Y habíamos dicho que el comportamiento de este conjunto era equivalente a una memoria de una única fila, por lo tanto no tenía ni siquiera A0. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? Seguro, porque es lo que necesitamos para construir todo lo de hoy. Entonces, íbamos a construir el dispositivo que después vamos a usar para generar la interrupción cada 1 milisegundo. ¿Sí? Lo que vamos a usar es algo muy parecido a esto, que ya está integrado adentro del procesador, pero como somos curiosos queremos saber cómo está hecho. Entonces, lo que vamos a poner es un contador al cual le vamos a pedir que cumpla todos estos requisitos. Queremos poder cargarle un valor inicial a ese contador. Queremos poder elegir la fuente de clock de ese contador. Tiene que ser una fuente de clock interna o una fuente de clock externa que yo le meta por una patita, ¿sí? Para que pueda contar eventos que ocurren en el mundo físico eventualmente. Quiero poder habilitar o inhabilitar la cuenta, o sea, que cuente en determinado momento y que en determinado momento no cuente. Quiero poder leer el valor de la cuenta, quiero llevarlo a 0 además de la carga del valor inicial, y quiero que cuando el contador haga overflow, eso genere 2 cosas. Por un lado, me indique con una bandera que yo pueda leer que eso ocurrió, ¿sí? Para poder hacer poly. ¿Se acuerdan cómo habíamos dicho cómo se podía manejar el dispositivo de Dios? Se podía manejar por poly o por interrupción. Entonces, esta bandera va a ser la que va a permitir ir a leer cada X tiempo si hubo un overflow desde la última lectura hasta ahora. Lo otro que quiero que haga es pedir interrupciones. ¿Sí? Para pedir interrupciones, lo que va a tener que hacer es generar una señal de interrupción hasta que el procesador la atienda a esa interrupción y le dé un OK diciendo listo, ya vi, ya estoy procesando esa interrupción. ¿Sí? Entonces, esa interrupción se puede pedir a voluntad, o sea, el procesador, yo le puedo decir al contador que pide interrupciones cuando llegue a overflow o que no lo haga, y voy a necesitar un ACK, un acknowledge, un OK, para borrar ese pedido de interrupción cuando el procesador efectivamente haya empezado a atender la interrupción. Si recuerdan, hemos dicho que el procesador, cuando estaba en interrupciones, tenía la potestad de decidir si la atendía o no, de acuerdo a la prioridad de las cosas que estaba haciendo. Entonces, el dispositivo pide interrupción, ¿y cómo sabe cuándo fue atendido? Bueno, porque el procesador, con una señal, le va a decir, ahora te estoy atendiendo, ya te tuve en cuenta, ¿sí? Que era parte del proceso de atender una interrupción, generar un acknowledge, un reconocimiento, ¿sí? La llave. No, después me la das, eso sí no te olvides. Parte del pedido de interrupción era generar el acknowledge confirmando al dispositivo que estaba siendo atendido, ¿sí? Eso va a ser una señal que tiene que venir del procesador que nosotros tenemos que manejar. Y, bueno, lo que habíamos dicho, habilitar o deshabilitar la interrupción de este procesador en particular. Hasta acá, chino avanzado. ¿Se dan más o menos una idea de cómo encarar esto?
Porque en realidad, con lo que vimos en la diapositiva anterior, lo que ustedes saben de contadores, no están tan lejos de hacerlo andar. Necesitarían unas cuantas pruebas y error, pero por lo menos deberían tener en la idea, en la cabeza, una idea vaga de más o menos cómo se hace. ¿Y? ¿Nada? ¿Sí? ¿Se animan? Bueno, el CPU tiene una entrada de interrupción, dijimos. O sea, hay una patita en ese bus de control. Ya habíamos visto read barra write, habíamos visto mem request, a ver una patita que se llama int. ¿Sí? ¿Qué pasa del lado de adentro del procesador? No sabemos, pero hay una patita que cuando yo ponga esa patita, normalmente en 0, por eso es y normalmente es activa en bajo. Cuando yo pongo un 0 en esa patita, le voy a avisar al procesador que necesito una interrupción. Los contadores, ¿qué tipo de salidas tienen? Respecto a la cuenta, que es lo que me interesa leer principalmente, ¿esas salidas son state? Normalmente no. Entonces, ¿qué voy a necesitar para poder leerlo? Un buffer. A ver, empecemos a dibujar una cosa nebulosa. Voy a necesitar un contador sin lugar a dudas, ¿verdad? Voy a necesitar un buffer. La conexión de esto va a ser muy similar a la que vimos recién de los registros. ¿Sí? ¿Qué señales tenía el buffer? Era Enable o output enable. O E. ¿Qué señales tenía el contador? tenía up, cuenta hacia arriba, cuenta hacia abajo, el carry. Vamos por partes. Tiene carry out. Sí. Tiene carry in. Vamos a hacerla de lado de adentro, perdón. Después podemos sacar las partes. Carry out, carry in. ¿Qué más? Va a tener que tener un load. Tiene que tener un clock. ¿Nos pidieron elegir como cuenta? No nos pidieron elegir como cuenta. O sea que el up-down, si lo tiene, lo vamos a cablear o a 0 o a 1 para que cuente hacia arriba o hacia abajo, y si no, elegiremos uno que cuenta solo hacia arriba o uno hacia abajo. No nos interesa en este diagrama. ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Cómo seguía la conexión? Acá está claro, estos son los Q y estos son los D. Acá tengo los data output, que son state, y acá tengo los data input. ¿Sí? Cada uno de estos va conectado con esto, ¿y a dónde? ¿Qué hay acá? Fuerte. Fuerte. ¿Cuál? El de datos. El bus de datos. ¿Sí? Acá tenemos 8. Acá tenemos 8. Acá tenemos 8. Acá tenemos 8. En realidad el contador es nuestro eran de 4, pero sabemos convertir dos contadores de 4 en un contador de 8, ¿verdad? Hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Hay duda? ¿Está claro? Con esto yo puedo mandar el dato al contador. Me falta poder darle la señal de load. Y puedo
leer el dato del contador, me falta dar la señal de output enable. ¿Sí? Bien. ¿Cómo doy la señal de output enable? Procesador, ¿no? No sé. ¿Qué falta del procesador? ¿Qué había acá? Dos diapositivas antes. Una lógica. ¿Qué incluye esa lógica? Fuerte, a ver. Las líneas de address. En la que estaba ahí no estaban las líneas de address. La que estaba antes, a ver, refresquemos. Entonces, generan un enable y un read write. En el enable van a estar las líneas de address más el mem request. ¿Sí? Podemos poner una sola compuerta acá. ¿Y qué entraría en esta compuerta? ¿Qué va acá? ¿Cuándo se tiene que dar señal de lectura? Fuerte. Cuando tengo que leerlo, ¿cómo sé que lo tengo que leer? Read write. ¿Sí? Entonces, read. Read. Write tiene que entrar acá. Esto normalmente es activo en bajo. Y esto es read barra write negado. Tiene que entrar directa o inversa. Yo quiero un 0 cuando tengo un 1. ¿Sí? Va así. ¿Qué más tiene que entrar acá? Antes que la línea de address. ¿Qué otra señal de control? ¿Qué dos señales de control nada más? Enable. No, enable es una señal de la memoria. ¿Cómo se llama la señal de control a la que conectábamos el enable de la memoria? Lo dijeron, pero hablan tanto que ya no se acuerdan. Mem request. ¿Sí? Esta normalmente es activo en bajo, va derecho. Ese es el validador de todas las señales de control por parte del procesador. Es el equivalente al enable, pero no se llama enable porque en realidad lo que está diciendo es estoy haciendo una operación de memoria. ¿Sí? ¿Y qué más? A0 a A15, algunas directas, algunas negadas, de acuerdo a la dirección en la cual quiero leer este dispositivo. Si yo lo pongo así como está, ¿en qué dirección leo este dispositivo? En la 0, porque lo voy a leer cuando todas sean 0. ¿Sí? Esto va a ser 0 cuando todas las direcciones sean 0. Mem request sea 0, que es cuando estoy haciendo una petición de memoria, y read sea 1, que es cuando estoy haciendo un read. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a ver el valor del contador en la dirección 0. ¿Sí? ¿Cómo lo escribo? ¿Qué va acá? Pregunte.
¿Sí? Va lo mismo, salvo raíz barra raíz negado. Es decir, que cuando yo leo la dirección 0, se activa este dispositivo y leo. Cuando escribo, se activa este dispositivo y tomo los datos que están en la entrada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ya tenemos entonces el contador conectado a nuestro procesador con los bases. Ya puedo leer y puedo escribir. ¿Lo puedo hacer contar? ¿Sí? ¿Cómo? Darle un valor inicial si puedo. Escribo en la dirección 0 el valor inicial. Todas estas señales se ponen en 0. El valor inicial que está acá lo toma el contador. Puedo decirle al contador, el contador este deberá tener acá una señal más, que será enable, para decirle que cuente. ¿Le puedo dar enable para que empiece a contar? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Está conectada a algún lado? Este contador, así como está. Esto está claro, esto van al address. Los A0 al 15 van al address bus y estas van al control bus. ¿Sí? Entonces, este dispositivo ya lo tenemos conectado al procesador usando todas las señales que conocemos. Pero con todas esas conexiones, ¿podemos generar un enable? No, falta conectar esto a algún lado. ¿A dónde deberíamos conectar esto? ¿Cómo hacemos para generar una señal de enable? Desde el CPU. ¿Qué se le ocurre? Sí, pero las señales de control son las que... O sea, no necesitamos más señales de control que las que tenemos. Raíz barra raíz negado, request, y el también después. Pero esas son las señales de control que necesitamos. ¿Sí? Si quieren las listamos. El control bus tiene read barra write negado, el request, in, y tiene también inta, que es el acknowledge de la interrupción, o sea que le dice estoy atendiendo. ¿Sí? Estas son las señales del bus de control. Esta es saliente, esta es saliente, esta es entrante y esta es saliente. Desde el CPU. Con ninguna de esas puedo generar esto. ¿Cómo se imaginan la operación del nivel software del contador? ¿Cómo harían ustedes para ponerlo a contar? ¿Qué es lo que esperan tener que hacer? No, a nivel software. Yo te digo, tenés que poner a contar este contador. ¿Qué es lo que esperás tener que hacer? Si yo te digo, cargarle un valor al contador, ¿qué tenés que hacer? Escribirlo en una dirección de memoria determinada, que es la 0, la que le asignamos. ¿Cómo esperás ponerlo a contar? Ponerlo a contar. Vos por software querés que cuente. Pero eso es cargarle un 0. O sea, vos le cargas el 0, escribís y este toma el valor 0. Ahora querés decirle, empezá a contar. Y seguís contando hasta que yo te diga que pares.
¿Cómo hicieron para prender un LED en la placa? No. ¿Qué hicieron para escribirlo? No para que lo vean. Escriben un valor en una posición de memoria. Entonces, ¿qué sería lo esperable para poner el contador? Cargando valores. Cargar un bit en 1 y que ese bit en 1, en una dirección de memoria, se traduzca en la señal eléctrica de acá para que este cuente. Mientras ese bit esté en 1, este cuenta. Cuando yo saco ese bit de 1, este deja de contar. ¿Están de acuerdo que es lo más razonable? Entonces yo en una dirección de memoria tengo el valor de la cuenta. Y en otra dirección de memoria pongo un bit. Y ese bit se traduce en ¿cuenta o no cuenta? Si el bit está en 1, este cuenta. Si el bit no está en 1, este no cuenta. O sea, ese va conectado físicamente al procesador. Primero veamos lo que queremos hacer, después cómo. ¿Sí? Entonces, este dispositivo va a ocupar ¿cuántas direcciones de memoria? Dos. Una para leer y escribir el dato. Y otra para controlarlo, para decirle contá o para descontar. ¿Se acuerdan que cuando vimos IO habíamos dicho que existían los registros de datos, de control y de estado? No se acuerdan. Les juro que una de las cosas que dijimos cuando vimos IO rápidamente en el inicio es que los dispositivos de IO se comunicaban a través de registros de datos, de control y de estado. ¿Sí? La dirección 0 de este dispositivo, ¿qué es? ¿Qué es lo que lees y escribís en el 0? El valor de la cuenta, que para vos es el dato, porque es el contador. O sea, yo quiero saber cuánto es la cuenta o quiero escribir la cuenta. Entonces en la dirección 0 lo que tengo es un registro de datos, porque es el dato que está en el contador, el dato que está almacenado. En esta nueva dirección donde lo voy a habilitar y lo voy a parar, lo que voy a tener es un registro de control, porque desde ahí le voy a decir pará o contá. ¿Sí? ¿Cuál sería la dirección razonable para poner el registro de control? La siguiente. ¿Sí? Si esto está en la 100, en la 101. Si está en la 200, en la 201. Si está en la 0, en la 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces el dispositivo va a consumir dos direcciones. Perfecto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para escribir en una dirección y tener una señal eléctrica que active o desactive esto? ¿Qué elementos usamos? ¿Qué pasa si yo me llevo esto y lo conecto acá? ¿Lo ven o no lo ven? Esto es un registro. A esto lo pongo en la dirección 1. Cuando yo escribo un dato acá, este memoriza ese dato. Estas señales mantienen esos valores hasta que yo escriba una cosa nueva. Entonces, la patita esta, Q0, que siempre tiene un valor definido, o 0 o 1, de acuerdo a lo que sea lo último que le escribí, a esa patita saco un cable y la conecto acá. ¿Sí? Sí. Entonces tengo un registro mapeado en la dirección 1. Cuando yo escribo en ese registro, el bit 0 va a controlar si este cuenta o no cuenta. ¿Sí? Sí. ¿Qué más tenía que controlar? Para otros controles. Además de si cuenta o no cuenta, había que decirle la fuente de reloj. Bueno, ya sabemos que vamos a usar el bit 2 o el bit 1. ¿Sí? Y cualquier otra cosa que yo quiera ir controlando en este, puedo ir sacando señales de acá y mandándolas
¿Sí? ¿Sí o no? Más o menos. Son los mismos dispositivos, la única diferencia es que este memoriza y este cuenta. ¿Sí? Pero cuando yo escribo, este se acuerda de ese contenido y me lo pone disponible en las salidas de forma permanente. Entonces yo escribo en un momento y ese valor queda memorizado hasta que escribo una cosa distinta. ¿Sí? Entonces traduje los unos y ceros de una dirección de memoria en salidas eléctricas, ¿sí? Al haber hecho la escritura en un registro. De hecho, los bits que usan para prender y apagar los LED no son más grandes que esto. Esto sale de la patita. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Seguro? Porque todavía falta algo, todavía falta una vuelta de tuerca. ¿Así están hechos todos? Sí. Con el bit, con el Q0 lo ponemos en el LDB, por ahora. Que es lo más básico de lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer un par de cosas más todavía. ¿Sí? Pero lo primero que necesitábamos hacer es decirle que cuente o no cuente. Después teníamos que decirle también de qué fuente del reloj queríamos que cuente o no cuente. Y después teníamos que ver cómo hacemos las interrupciones. Vamos por partes. Ya podemos hacer que cuente o no cuente. Sí. Esto es ahora un registro entonces. Esto es un buffer que está ahí también. Esto tiene un notebook enable. Esto tiene load. ¿Sí? ¿Acá qué va? La misma historia que acá. ¿Sí? Read, barra right negado, request, A0, A1 negado, hasta 15, read, barra right negado, request, A0, A1 negado, A2, A3. ¿Sí? Lo único que cambia entre esta y esta es que invertí el A1. ¿Para qué? Para que este se mapee en la dirección en A1. Habíamos dicho que iba a estar a continuación de este. ¿Sí? Entonces tengo que cambiar algunos de los patrones de dirección para ubicarlo en otra dirección. ¿Sí? No los vemos muy convencidos que esto sigue igual que antes, va a database. Esto también va a database. ¿Sí? Ahora, si me permiten, voy a hacer una trampa para que el resultado al final sea el mismo que tenemos en la diapositiva. Por alguna loca razón, esto es Q0, esto es Q7. Vamos a usar el 2 para verificar. Podrán usar cualquiera. ¿Sí? Pero para no enredar las cosas más de lo necesario, un dibujo al final de cómo quedan los bits. Y ese dice que vamos a usar el 2. Entonces, apretamos el 2. ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Más o menos. ¿Qué otros requisitos teníamos? ¿Cargar un valor inicial del contador? ¿Está hecho? ¿Podemos? Sí. Escribimos en la dirección 0 y se escribe acá. Habilitar la cuenta.
Habilitar la cuenta y habilitar la cuenta sí podemos. Lo que no podemos es a partir de un clock interno o externo. ¿Sí? El clock todavía no lo tenemos conectado a ningún lado. ¿Cómo hacemos para elegir qué es esta señal de clock? Vamos a usar un poco más de colores. ¿Qué hacemos con esta señal de clock? ¿A qué dispositivo la podemos poner para elegir dos posibles fuentes de reloj? El bus de datos era bidireccional. El bus de datos es bidireccional. Sí. Y por eso es que todos los dispositivos tienen que estar en tres estrellas. Solo pueden escribir cuando sabe que no hay nadie más escribiendo. ¿Sí? ¿Qué dispositivo conocen de diseño lógico que les permite elegir entre dos opciones? ¿El contador elige entre dos opciones? Multiplexor. Multiplexor elige entre dos opciones. Entonces, ¿qué tenemos que poner acá? Un multiplexor. ¿Sí? Esto será clock interno y esto será clock externo. ¿Sí? Pero esto tiene una señal de control para elegir cuál de las dos. ¿A dónde tiene que ir esa señal de control? A otro de estos bits. ¿Sí? Porque yo quiero elegir desde dónde. Bueno, va al bit 3. ¿Sí? El clock interno suele ser el propio oscilador del procesador. El procesador tiene un oscilador para poder funcionar. El clock externo normalmente es una patita, donde vos le mandás lo que quieras. Podés hacer algo como contar gente. Entonces, si tenés un sensor que se mueve cuando cuenta gente, lo conectás acá y el contador cuenta gente por hardware. ¿Sí? Sí. Exactamente, las de salida del buffer van al database y las entradas del registro también van al database, van cortocircuitadas igual que acá. El patrón de conexión entre esto y esto es el mismo, la única diferencia es que este es un contador y tiene algunas señales de control más además del load. Este, como un registro, solo tiene el load. ¿Sí? El patrón básico de conexión es el que estaba en la diapositiva: el registro, el buffer, las señales de entrada cortocircuitadas con las de salida y las señales de load y de output en negro en función de que hagas un read o un write. ¿Sí? Ya podemos habilitar la cuenta a partir de un clock interno y externo. Este también está hecho. Inhabilitar la cuenta, bueno, sí, ya podíamos habilitarlo, inhabilitar y seleccionar la fuente de clock. Leer el valor. ¿Podemos? Ya estaba hecho. Poner el contador a cero. ¿Podemos? Sí, pero no como lo plantea él. El requisito por ahí no fue claro. ¿Como reset pide o? Claro, pide generar una señal de reset. Entonces, nuestro tendrá acá un reset. ¿Y a dónde lo conectamos? Al registro. ¿Sí? Al bit 0. ¿Correcto? Podemos poner el contador de ceros. Ahora, tenemos que acordarnos que hubo un overflow. ¿Cómo sabemos que hubo un overflow? Primero, con el carry out. Vamos a tener que hacer algo acá abajo, porque ya no está más, con esa señal. ¿Qué hacemos con esa señal? Si tengo dos contadores, ¿es un solo contador ahora?
Si son dos contadores ya tengo el carry out empalmado acá adentro, aunque si son dos de 4 ya lo tengo empalmado, así que no cambia. ¿Sí? ¿Qué pasa con esa señal carry out? Temporalmente. Normalmente, ¿cuál es el valor? 0 hasta qué. Y cuando desborda, ¿durante cuánto tiempo? Durante una cuenta. O sea, mientras este está desbordado, mientras este pasó de 0 a FF, este está en 1. Pero cuando vuelve a 0, se vuelve a ir. Claro. Esto puede estar contando muy rápido. Nadie me garantiza que el procesador vea esto suficientemente rápido. Entonces deberíamos de memorizarlo. ¿Sí? ¿Cómo podemos memorizar ese evento que ocurre en un instante de tiempo? O sea, el problema de esto es que esto hace así. Y yo no sé si lo voy a poder leer en ese tiempo. Entonces necesito que permanezca memorizado hasta que yo lo lea o hasta que atienda la interrupción y después lo borro. Un solo señal. En un buffer. Flip-flop. A ver, el registro es una colección de flip-flop, estamos en la misma, ¿no? Pero necesitamos uno solo. Entonces lo vamos a dibujar como un flip-flop. Yo acá voy a hacer nada con la fija. Esto se puede hacer de distintas formas. Se podría hacer con un set reset o algo por el estilo, pero para no meterme en líos, voy a mantener que tengo la diapositiva que se llama. Esto es un flip-flop tipo D. A la señal de carry out la hago entrar en clock y tengo un 1 constante, es decir, que cuando esta genera un pulso, Q va a tomar un 1 y va a permanecer en 1 hasta que haga un reset. Así que vamos a suponer que este flip-flop tiene un reset. ¿Sí? Bien. Yo necesito leer este 1 para por polling saber si hubo un overflow o no. Esa será una de las cosas que queremos hacer. ¿Sí? Poder ver en una dirección de memoria este 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo hago? Ese uno lo tengo que llevar a una dirección de memoria. ¿Les dejo sufrir un rato o les digo? Al registro. ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Acá? Acá está el database. Acá. ¿Así? Casi. Esto tiene un 1 o un 0 definido. Y esto también tiene un 1 o un 0 definido. No anda lejos. Es más, mira. ¿Qué falta? No es fácil. Nadie me obliga a conectar todas las salidas con todas las entradas del buffer. Este bit no se usa. ¿Sí? Entonces, el buffer, en lugar de tomar la salida del registro, que no se usa para nada, toma la salida del flip-flop. El resultado es que el bit 7 de esta dirección de memoria es de solo lectura. No importa que escriba,
no va para ningún lado. ¿Sí? Cuando leo el estado del registro. Y cuando escribo, nada. ¿Sí? ¿Cómo borro ese flip-flop? Fuerte. No te escucho. Al clock del registro no tiene Puede clock. ser que cuando el carry out se hace No, porque el borrado lo tengo que hacer yo por soft cuando ya lo leí. La idea de este flip-flop es que mantenga ese evento todo el tiempo que me haga falta para que yo lo lea. Tienen que pensar que acá hay un tema de sincronismo o de asincronismo. Esto está funcionando por hardware. Esto se va a poner en 1, eventualmente en la frecuencia muy alta, porque esto estoy contando muy rápido. Y yo no sé en qué momento voy a dar la vuelta del lazo para ir a ver, a leer este 1. ¿Sí? Entonces, yo tengo que leerlo y una vez que lo leí voluntariamente tengo que escribir algo en este registro o en algún lado para decirle, ya está, ya vi ese orden, ya me enteré. ¿Sí? a una patita del registro. ¿Cómo venimos? A una patita del registro. Entonces yo pongo un bit acá y con ese bit lo borro. ¿Sí? En particular va a ser el bit 4. Ese. El 4 va a ser el reset. Entonces cuando yo escribo un 1 en el bit 4, lo reseteo. ¿Lo de carry? Sí. Nosotros necesitamos detectar que el contador llegó a FF, pero el contador va a seguir contando. Es decir, el pulso de carry out que va a dar puede que sea tan corto que yo por software no tenga tiempo de verlo. ¿Sí? O por lo menos estamos diseñando esto tomando esa precaución. Entonces, si yo por software no sé cuánto tiempo va a pasar para que lea el contador y me dé cuenta de esto, lo que voy a necesitar es poner un elemento de memoria que recuerde que hubo un carry overflow y lo mantenga todo el tiempo que haga falta hasta que el software decida que ya no hace falta. ¿Sí? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es poner un flip-flop. Este flip-flop podría ser un flip-flop CRC, podría ser muchas cosas. En particular, un flip-flop de esto. Cuando esto dé un pulso así, este flip-flop se va a ir a 1 y se va a quedar en 1 hasta que le des un reset. Porque como tiene el data input en 1 siempre conectado, cada vez que haya un pulso de clock, esto va a tomar el 1 y se va a mantener en 1. ¿Sí? Entonces, ahora ya tengo un elemento de memoria que me dice hubo un overflow. Necesito leerlo. ¿Cómo lo leo? Bueno, lo mando al buffer, pero desconecto la patita de salida del registro porque esto tendría un 0 o un 1 que es lo que yo escribí. En realidad el bit 7 no me interesa, hasta acá venimos probando y ya me hace, o sea, con el 0, 1, 2, 3, 4 y 5 me alcanza. ¿Sí? El 7 no lo voy a usar como salida, como registro de control. Entonces, le saco la pata del registro y a la entrada del buffer la uso para leer este bit en lugar de este. ¿Sí? Con eso ya puedo leer que hubo un evento de overflow. Ahora me falta borrarlo, me falta decirle, bueno, ya lo vi, borremos para que me entere de que hubo otro evento de overflow posterior. ¿Cómo lo voy a hacer? Siguiendo la misma lógica que venimos haciendo. Tomo uno de los bits de esto y lo mando al reset. Entonces, yo voy a leer esto, cuando lea el último bit en 1 es porque hubo un
carry out. Entonces voy a escribir un 1 en este bit, lo voy a borrar, voy a sacar el 1 ese, voy a volver a escribir un 0, voy a escribir un 1 y un 0 consecutivos, y voy a seguir esperando que vuelva a aparecer un 1 en este bit. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la secuencia de operación? Perfecto. Entonces ya tenemos un bit de estado. Ahora este registro pasó de ser un registro de control a ser un registro de control y estado al mismo tiempo. Algunos bits son de control, otros bits son de estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos pocos bits. Si tuviéramos muchos bits, por ahí tenemos un registro de control puro y un registro de estado puro. ¿Sí? En este caso, como son poquitos, los mezclamos. Ya tenemos un bit de estado que me dice que hubo un overflow. Lo puedo leer en el bit 7. Tengo cómo darle el ACK, ¿sí? Para limpiar este evento. Lo único que está faltando es que pueda pedir o no interrupción. Yo acá tengo un 1, ¿sí? Cuando hubo un evento, y ese 1 permanece hasta que yo lo borro. ¿Qué me falta para llegar a la falta de interrupción? Un negador, pero no solo un negador, porque yo quiero por software que esta señal llegue acá o no. Porque me dice que yo tengo que poder habilitar o no la interrupción. Si yo la deshabilito a la interrupción, esta señal se va a generar siempre, pero quiero que la interrupción no la vea. Llegamos al este ahí. Este conecta al registro. Es más fácil. Una compuerta. Si esto está en 0, ¿sí? O si esto está en 1, siempre va a estar en 1. Si esto está en 0, así por darle antes se llama el negador, como lo dibujamos, entonces ahí sí, cuando este vaya a 0, ¿sí? ¿Se entiende? No me hace falta que se explique porque además esto no tiene que quedar flotando. Tiene que quedar en 1. ¿Sí? Fuerte. No. El lunes que viene rinde. No, pero el trabajo práctico. No, después del el práctico de esto viene después del parcial. Pero ya ven de qué se trata el práctico. Así que, pero tienen, después lo hablamos si tienen algo, tienen como 10 días después del parcial. No es que sea largo, sino que estaba previsto el parcial el miércoles y el práctico el miércoles siguiente, y como rinden el lunes no le podemos dejar el parcial el práctico el miércoles siguiente. Entonces pasó el miércoles que sigue, porque había chance. Lo que pasa es que van a estar viendo interrupciones también, entonces traten de tener en la cabeza las dos cosas. ¿El INT ese de las interrupciones? El INT. El INT es lo que va a ir al procesador, o sea, esto es una salida de este dispositivo. ¿Sí? Esto va al control bus, a la señal IN, que es la que usa el procesador para suspender el flujo de lo que estaba ejecutando y empezar a hacer un proceso alternativo. ¿Sí? Esa señal va directamente a la señal de control, o sea, esta señal de IN entra en el control del procesador, que es lo que no vimos en detalle, y básicamente lo que va a hacer es cambiar el PC y llevar el PC a un lugar definido. Entonces lo que venía haciendo lo va a suspender y como que va a llamar a una subrutina por hardware, más o menos. El tema que sigue, o sea, no falta mucho para que lo veamos, pero básicamente hace eso, hace que el control le cambie el valor al PC y ejecute una subrutina definida en un lugar determinado. Cuando termina, vuelve. Las interrupciones obligatoriamente tienen que ser transparentes, obligatoriamente tienen que estar todo como lo encontraron, sino el programa principal. De repente se encontró porque le cambiaron la historia y no es viable. ¿Sí?
Entonces, el procesador en el control bus tiene una señal que sirve para eso, sirve para disparar ese pedido. Después van a ver que en realidad tienen bastante más cosas que una señal. Básicamente eso es el núcleo del problema. ¿Cumplimos con todos los requisitos? A ver, repasemos como para de paso tener en claro cómo hemos hecho cada cosa. ¿Podemos cargar el valor inicial de un contador? ¿Cómo? Escribiendo en la dirección 0 como nosotros nos mapeamos. Si nosotros escribimos en el valor 0, el contador toma el valor que nosotros mandamos por el database, el mandador que mandamos a escribir, ese es el valor del contador. ¿Podemos habilitar la cuenta? Sí, escribiendo un bit en el U2, poniendo en 1 el bit 2 de la dirección 1, ¿sí? Se habilita la cuenta. ¿Qué hay que hacer con el resto de bits? Dejarlo como está. Por eso es que veníamos machacando con el tema de las marcas. Yo voy a tener que leer esto, poner ese bit en 1 y volverlo a escribir. ¿Sí? De esa forma voy a habilitar la cuenta. ¿Podemos elegir la fuente de reloj? Sí, poniendo un 1 o un 0 en el bit 3, el al lado. ¿Sí? Si pongo un 1, será cuenta interna, si pongo un 0, será cuenta externa. ¿Podemos leer un valor? ¿El valor de la cuenta? Sí, leyendo la dirección 0, por acá. ¿Podemos saber que hubo un overflow del contador? Sí, leyendo la dirección 1 y fijándonos en el bit 7. ¿Podemos borrar ese evento? O sea, ¿podemos darle un ok y decirle ya lo vi a ese evento y esperar el siguiente? Sí, escribiendo un 1 en el bit 4 y después escribiendo un 0, o sea, poniéndolo en 1 y después poniéndolo en 0. Con eso borro el evento. ¿Puedo habilitar o deshabilitar las interrupciones? Sí, poniendo un 1 o un 0 en el bit 1. Si yo pongo un 1 acá, eso me genera un 1 constante. El bit este no se traduce en un pedido de interrupción, o sea, esto se mantiene siempre en 1 sin importar que pase acá. Porque acá tengo un 1. Si yo pongo un 0, entonces esto va a ser lo mismo que esta negada. Cuando esta vaya a 1, voy a tener un pedido de interrupción y ese pedido se va a mantener hasta que yo lo borre el flip-flop. Que es el comportamiento que tiene que tener una línea de interrupción. Tiene que mantenerse activa hasta que el software le diga que estoy atendiendo. ¿Sí? Sí. Ahí estaba viendo que siempre se comportan como... Porque son activas de baja a la salida, entonces por eso en general usamos OR para hacer I. Sería una A. Lógicamente sería una A. Si ustedes en los prácticos quieren usar señales no negadas y AND, no tengo ningún problema. ¿Sí? Lo que me interesa es, más que la forma de la compuerta, e incluso más el valor de si está negado en 0 o en 1, qué señales son las que entran a la compuerta. Porque esto es la ecuación lógica, esto es cuándo tiene que estar activo. Tiene que estar activo cuando estoy leyendo, memoria, y en esta dirección en particular. Eso es lo importante. El resto es un detalle técnico, si es AND, si es OR, ¿sí? Es más, estas compuertas tienen que tener unas condiciones particulares que son salidas de la colectora abierta. Para poder poner más de una salida en paralelo, lo vamos a ver en el tema de interrupción. ¿Sí? Todo eso son detalles técnicos. Lo que importa es que si ustedes se fijan, este buffer va a mandar sus datos cuando haya una lectura en la dirección tal y eso sea válido. Esa es la ecuación de funcionamiento de este componente. Eso es lo que no cambia. ¿Sí? Eso es lo que tienen que retener. Y esa
esa forma de diseño, es decir, yo necesito que este componente se active en esta, con esta y con esta situación. ¿Sí? Después pasan de una a otra usando el Morgan si es. Por ejemplo, int. ¿Para qué la hacen activar? Por esa razón, ya la vas a ver. Teneme una clase de paciencia para generar OR cableados. ¿Sí? Para no tener que poner comporte y ganar velocidad de propagación. En realidad es eso. No sé, yo con cero leería 6. Q1, yo con cero leo 6 instrucción, o sea, leo con 0. Con un 0 acá, esto es esto negado. Permanentemente. Y con un 1, esto se produce. ¿Sí? Este tipo de configuraciones se llaman habilitadores. Si vos pones un 1, dejas pasar la señal, en este caso la dejas pasar negada. Y si pones un 0, la absorbes. Es como una máscara de software, pero por hardware. ¿Sí? Es lo mismo que cuando haces el AND o el OR para poner un 1 o poner un 0 fijo o obtener el bit que tenías. Es la misma idea, nada más que hecha con hardware, con una compuerta. ¿Sí? Esa interrupción va al control bus del procesador. ¿Sí? Y bueno, todas estas también bajan del control bus. Lo que pasa es que lo vamos a seguir haciendo más chiquito. Bien. ¿Qué pasa si con 8 bits no nos alcanza? Porque con 8 bits ese contador hasta dónde puede. Hasta 2 a la 8. O sea, 2 a la 8, 2 a la 10, 2 a la 16, 2 a la 20, 2 a la 30. Lo tienen que saber mejor que el número de teléfono de... Y le iba a decir de su casa, pero como los celulares anotados ya nadie se acuerda del número de teléfono de nadie. No sé, mejor que la fecha de nacimiento de ustedes. No, ¿en serio? ¿En serio pensaba que aclararon para hacer 2 a la 8? Y 2 a la 7 y 2 a la 9 también. Cuenta hasta 256. Es probable que nos resulte demasiado poco. ¿Sí? De hecho, si nosotros queremos generar milisegundos a partir de un clock de megahertz, por ejemplo, ya no nos alcanza, como contamina. No es un número muy grande. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? No, si quiero contar más, ¿qué tendría que hacer? Sí, es una posibilidad, pero si estoy contando un megahertz y vos contás hasta 256, le estás robando mucho tiempo en llevar las cuentas intermedias. ¿Se entiende? Entonces yo preferiría que cuente más. Que cuente más implica el contador más grande. En lugar de 8, 16. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si nuestro contador es de 16? Pero nuestra base sigue siendo de 8. No, lo que importa Yo tengo que seguir pudiendo cargar la cuenta, leer el valor de la cuenta. ¿Qué hacemos? Parte alta, parte baja. Pongo 2 de estos, idénticos. Conecto el carry in de uno con el carry out del otro. El carry out de la parte alta es el que hace todo este comportamiento. ¿Sí? El clock entra al carry in al clock de la parte baja. ¿Y qué sucede? ¿Cuántas direcciones va a consumir ese dispositivo? 3. Una para este par, otra para el par idéntico de la parte alta y la tercera para el contrario. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Esto es un diagrama esquematizado de esto. ¿Sí? Estos
son el contador y su buffer. Son esta pareja. Esta pareja. Estos son las señales que salen de aquí y van al control de acá, y la señal de estado que vuelve. ¿Sí? Y el MUX que gestiona la fuente interna y externa. ¿Cuántas direcciones ocupa? Ya lo habíamos dicho, ¿sí? Repaso. Si es de 16 bits, como estaba planteado originalmente el ejercicio, va a ocupar 3. Si no, va a ocupar 2. ¿Cuántos bits tiene el control de registro y estado? Solo se usan 6 bits. 1, 2, 3, 4, 5 y el 7, el 6, el 5 y el 6 no se usan. ¿Sí? Y esto es el mapa de memoria del registro de control de estado. Porque para la memoria, para el registro de datos, no nos hace falta más información que saber que está en la dirección 0, la parte alta, o la parte baja. ¿Sí? Pero en el registro de control de estado necesitamos saber que cada bit tiene un comportamiento diferente. Además de saber que acá está en la dirección 1, necesito saber qué hace cada bit. ¿Sí? Entonces, el mapa de memoria, cuando hablamos de registro de I/O, no va solo a darme la información de la dirección, sino que me va a dar la información de qué significa cada bit. Y algo que falta en este, pero que muchos lo van a encontrar, es si ese bit se puede leer o escribir. Este bit no se puede escribir. O se ignora la escritura. ¿Sí? Porque es de tabla. Entonces, lo que van a encontrar es esto: un nombre para cada uno de los bits y la descripción de qué hace cada uno de los bits. Y yo fui conectando las señales de acá para que esto coincida con el dibujo que hicimos. Eso era lo que estaba haciendo trampa. Este bit entonces es el que borra el contador. Este bit es el que enmascara las interrupciones. Este bit es el que habilita la cuenta. Este bit es el que elige la fuente de clock. Este bit es el que borra el evento de overflow. Y este bit es el que me dice que hubo un evento de overflow. Estos dos bits no se usan. ¿Sí? Voy a leer lo mismo que haya escrito. O, en algunos casos, lo que se hace con esos dos bits es también se los desconecta. Y se los manda a 0. Entonces, yo escribo, no pasa nada, y leo siempre 0. ¿Sí? Y en los otros, leo lo mismo que haya escrito. Bien. ¿Dudas? Perfecto. ¿Cómo hace? No entendí. Para elegir si el 0, el 1, el 2, decido yo. ¿Sí? Acá el criterio fue poner los del control en la parte baja y los de estado en la parte alta. Y de ahí en más esto es totalmente diferente. Eso va a depender de la dirección física también. Claro. Por eso es que necesitas esto. Vos no tenés esto. Claro. O en general no lo tenés, en general no te interesa, porque vos sos un programador de software. Entonces vos lo que te van a dar es esto. Lo que es importante, primero es que entiendas que esto proviene de esto, y que si vos en algún momento haces algo con esto, o sea, en algún momento vos construís un dispositivo, Tengo que especificar que vas a tener que especificarle al programador dónde está cada uno de los bits para que él lo pueda gestionar. ¿Sí? Y si vos conectás cosas, va a suceder lo mismo. Yo cuando les dije escriban en el bit 1 de la dirección tanto para prender el dígito de la derecha, es porque yo decidí conectar este al dígito 0.
pero podría haber puesto este en el dígito 4 y este en el dígito 0. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes usan un microcontrolador para gestionar hardware, pasa lo mismo. El fabricante del microcontrolador dice, esto es la pata 0, esto es la pata 1, esto es la pata 2. Aquí aprendes vos con la pata 0 y depende de lo que vos conectes. Entonces, cuando nosotros hicimos el poncho, nosotros decidimos que la pata 0 era el dígito de la derecha, pero podría haber sido de la izquierda. ¿Se entiende? De la misma forma decidimos que la pata 0 era el segmento A, podría haber sido el segmento G. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, siempre que conectas cosas, tienes que generar esto, que es un mapa de a qué recurso de hardware estás tocando en cada uno de los bits, en cada una de las direcciones. No, no es más difícil que eso. Electrónicamente no es difícil hacer esa función. No. De hecho, ustedes no lo hicieron, pero en algún momento lo usaban a las. Usaban integrados. Estos son 4 integrados a electrónica, porque eran integrados. Si me esperan un segundo, les muestro. Muy bien. Un contador es un integrado de conversión. Un buffer TT es un integrado de conversión. Esto es un contador de 4 bits. Podría decir, está 2 de esto, 1 de esto, otro más por un registro, otro más por 4. Son 5 integrados. Y renegar pasarlo un rato. No. Estos son unos microcontroladores de 8 bits. Esto es un CPU 08, por así decirlo. Microcontrolador de 8 bits. Que estamos usando. Tiene aspecto de viejo. Depende de si me acuerdo de vender algo más viejo. Eso es un microcontrolador. El que tienen ahí arriba puesto en el centro es un microcontrolador. Antes de la deducción lo usaban en dos para. Antes de la deducción usábamos eso, exactamente. Microcontrolador y lo demás siempre poncho. Y lo demás haría las veces de poncho, exactamente. Lo que pasa es que como ese microcontrolador tiene muy pocas patas, buena parte de los integrados que están a la vuelta son para sacarle más jugo a la misma pata. Entonces hay un par de registros como estos para poder hacer varias cosas con la misma pata. En la deducía, como el procesador que tenemos de 144 pines, no hace falta, sobran falta. ¿Sí? La realidad es que hoy por hoy este integrado que tiene un registro sale más caro que este integrado. Que el microcontrolador. ¿Sí? Sobre todo en este tamaño de pata. ¿Sí? Un microcontrolador de este porte cuesta alrededor de $1.
y un registro cuesta alrededor de $1. Y 4 compuertas, un integrado de eso que tiene 4 compuertas de 2 entradas, también cuesta alrededor de $1. Entonces, es más sencillo poner un microcontrolador más grande, o de última poner un microcontrolador esclavo. Es más barato y más flexible. Entonces, ese esquema de integrados periféricos va cada vez más en vías de desaparecer. Por una razón de costo, simplemente. ¿Pero por qué como que se abarata más? Porque se baja el área de la pastilla. El costo del integrado, de hecho esa es la razón por la cual nosotros pasamos en los equipos que fabricamos de un microcontrolador de 8 bits a uno de 32 bits que tiene el doble de RAM, el doble de flash y cuesta la mitad. ¿Por qué? Porque tiene la cuarta parte de área de pastilla. ¿Por qué? Porque bajó de tecnología de 65 nanómetros a tecnología de 16. Cuando la de punta es 5, ¿no? O sea, sigue siendo tecnología vieja respecto a lo que tiene un microprocesador de alto desempeño de la computadora. ¿Sí? O sea, este tipo de cosas normalmente tienen un costo así. La tecnología de punta tiene un costo muy alto. Pero una vez que vos llegaste acá, la diferencia, es más, esto puede volver a ser así. La diferencia de precio, si te vas a tecnología más vieja, empieza a ser cada vez más cara, porque te cuesta mantenerlo. Entonces hay un punto que es este, que es en donde la tecnología ya está amortizada, digamos. O sea, ese valor de inversión inicial ya lo pagó la gente que estuvo dispuesto a pagar ese tope de límite. Y a partir de ahí, el costo de eso resulta más caro. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Vos tenés un auto. Comprar un auto 0 kilómetros tiene un costo. Comprar un auto de 5 años de edad tiene un costo menor. Comprar un auto de 10 años de edad tiene un costo medio, o sea, por lo menos igual al de 5. Comprar uno de 50 años de edad o mantenerlo incluso, el costo vuelve a ser más alto. ¿Entendés? Con esto pasa lo mismo, solo que no estamos hablando de 50 años, estamos hablando de 4 o 5 años, como costos de amortización. Entonces, muchas veces el equipo nuevo es más barato, con más prestaciones, porque el costo de fabricación de los componentes que tiene es menor. Pero muchas veces, para poder sacar provecho de los componentes nuevos, tenés que rediseñar todo el hardware o una parte de eso. Entonces tenés que generar un equipo nuevo, no podés sobre el mismo equipo darle una vuelta. Había una ley que se llama Ley de Moore. Pero la ley de Moore lo que dice es otra cosa. La ley de Moore pronostica una cosa así. Todavía se sigue cumpliendo. ¿Sigue cumpliendo? Prácticamente. La seguro. ley de Moore dice que se duplica la cantidad de transistores integrados por cada año y medio, 2 años, una cosa así. Y a pesar de que hace como 4 o 5 años que nos estamos sacando los límites físicos, todavía se sigue cumpliendo. Se aplanó un poquito, creo que hizo una cosa así. O sea, creo que rompió un poquito la pendiente, pero para hacer una cosa que se pronosticó en el 73, 74, una cosa así, se sigue cumpliendo demasiado bien. Se cumplió ahí hablando de tecnología, se pronosticado de tecnología. Teóricamente, lo que yo ya leí varias veces es que estamos muy cerca de que las bases de los transistores sean menos de 5 o 6 átomos, que es el límite, digamos, o sea, menos de eso ya no se puede. Creo que el límite de tecnología son 2 nanómetros, 1 nanómetro, y los últimos procesadores son 5. Los últimos procesadores de AMD y Intel son 5 nanómetros. Eso es el tamaño de la base del transistor. ¿Sí? El área más chica del transistor. La ley de Moore lo mismo en vida. Sí, es donde se ven este tipo de cosas. Bien. Resumen de todo lo que veníamos diciendo, y con esto ya casi estamos terminando. Esto también lo hemos visto.
es el detalle de cómo funciona el flip-flop que memoriza el evento. Y como imagen completa, si quieren, a esto habría que agregarle las memorias RAM y ROM. Y el resultado va a tener un montón de compuertas que nosotros las dibujamos como grandotas, pero en realidad las compuertas no tienen más de 2 o 3 entradas, o sea que parece una cascada de compuertas. ¿Sí? Y una cosa que se vuelve prácticamente indibujable. ¿Sí? De hecho, si tuviesen que dibujarlo porque lo tienen que construir, si lo tienen que construir, lo tienen que dibujar inevitablemente porque tienen que dibujar los componentes y saber cómo están conectados, lo van a dibujar por partes. Se van a dibujar cosas como esta. Del bus bajan determinadas, se van a poner en una parte, en otra hoja van a poner otra parte, pero es imposible dibujar todo en una sola hoja. ¿Sí? Y es imposible abarcarlo todo a nivel de comprensión, o sea, se tienen que centrar en una parte en cada momento y si no, hacer una vista superficial. Bien, ¿dudas? Con esto terminamos el tema mapas de memoria que dio y no vamos a empezar hoy porque creo que fue suficiente. El miércoles empezamos con el tema 6, que es interrupciones. Bien, están desocupados. Si no tienen preguntas,